El secreto de Bruce Lee para no perder el control. ¿Alguna vez has sentido que en un instante podías perderlo todo, simplemente porque perdiste el control? No me refiero a controlar a los demás, ni a dominar el mundo que te rodea. Hablo de ese momento en el que tu mente se convierte en tu peor enemigo. Cuando un pensamiento, una emoción o un impulso te arrastran como un río desbordado, y de repente ya no eres dueño de ti mismo. La mayoría piensa que la fuerza está en los músculos, en los golpes, en la velocidad, pero lo que nadie te ha contado es que el verdadero poder está en otra parte. Yo, Bruce Lee, descubrí que el secreto no estaba en el combate, sino en lo invisible. En ese espacio silencioso donde la calma decide tu destino más que la furia. Y lo que voy a revelarte ahora, es la filosofía oculta que me permitió jamás perder el control. El control no se trata de apretar los puños ni de endurecer la mirada. El verdadero control es invisible, tan sutil que la mayoría lo pasa por alto. Es como el agua que fluye sin resistencia, pero que con el tiempo puede desgastar la roca más firme. La mayoría de las personas cree que la fortaleza consiste en imponer, en resistir a toda costa, en nunca doblarse. Pero en esa obsesión por no quebrarse, terminan rompiéndose. ¿Has notado cómo un instante de ira puede borrar años de disciplina? ¿Cómo una palabra dicha sin pensar puede destruir un vínculo que parecía eterno? La vida entera puede cambiar en segundos, no por lo que sucede afuera, sino por lo que permites que suceda dentro de ti. Esa es la batalla que casi nadie ve, la guerra silenciosa entre lo que sientes y lo que eliges hacer con ello. Yo aprendí que el enemigo más peligroso no estaba en el ring, ni en la calle, ni frente a mí. El enemigo más letal vivía dentro de mi propia mente. El miedo disfrazado de prudencia, la ira disfrazada de justicia, la duda disfrazada de humildad. Cada emoción intentaba tomar el mando, y si yo cedía, me convertía en prisionero de mí mismo. El mundo celebra al que golpea más fuerte, pero yo descubrí que el verdadero arte está en no dejarse golpear por lo interno. Cuando la mente se descontrola, el cuerpo se convierte en una marioneta. Pero cuando la mente se aquieta, incluso en medio de la tormenta, el cuerpo responde con precisión, sin esfuerzo, sin desgaste. Imagina que estás en medio de una multitud que grita, que te provoca, que quiere sacarte de tu centro. Si tu mente se engancha, ya has perdido. Pero si tu mente permanece como un lago en calma, nada ni nadie puede arrastrarte. Ahí radica la verdadera invencibilidad, no en ser más rápido que el otro, sino en ser más profundo que tu propia reacción. Y lo que pocos entendieron de mí es que mi filosofía nunca fue sobre la pelea, sino sobre la vida misma. Cada movimiento que practicaba era un espejo de mi interior. Golpear sin odio. Defender sin miedo. Moverme sin rigidez. Adaptarme sin perder mi esencia. Esa era mi verdadera victoria. Lo más brutal no fue descubrir cómo vencer a otros, sino descubrir cómo dejar de ser vencido por mí mismo. Control. La palabra parece simple, pero su esencia es profunda, silenciosa y a menudo incomprendida. Muchos creen que controlar es sujetar, dominar, contener. Pero yo aprendí que el verdadero control no se impone, se habita. Se siente en la quietud que precede a cada movimiento, en el espacio entre un pensamiento y una acción. Ese espacio es donde reside la libertad. Ese espacio es donde la mente deja de ser esclava de sus propios impulsos. Cuando era joven, observaba cómo los luchadores medían su fuerza por la velocidad de sus golpes, la potencia de sus patadas, la dureza de sus músculos. Yo también lo hacía. Y luego entendí algo que cambiaría todo: nadie puede sostener la fuerza externa si la interna está quebrada. La fuerza que destruye, que impone, que golpea, siempre encuentra su límite. Pero la fuerza que emerge de la calma, de la claridad, de la conciencia, es infinita. Porque no depende de la situación, ni del adversario, ni del tiempo. Depende de ti. Imagina por un instante que tu mente es un río. Si dejas que las emociones fluyan sin control, el río arrasa con la orilla, desborda, destruye todo lo que encuentra. Pero si aprendes a guiar ese río, a canalizar su energía, incluso la corriente más intensa puede convertirse en fuerza constructiva. Esa fue mi lección más valiosa: no se trata de luchar contra lo que sientes, sino de comprenderlo, aceptarlo, integrarlo. Solo entonces puedes moverte sin ser arrastrado. Y así comencé a entrenar mi mente con la misma disciplina con que entrenaba mi cuerpo. Cada pensamiento, cada impulso,
cada emoción, se convirtió en un campo de práctica. La paciencia fue mi primer maestro, la observación, mi arma más poderosa, y la respiración, el puente entre lo que siento y lo que elijo. Porque cada respiración es un recordatorio de que nada externo puede tomar el control si tu interior permanece sereno. Pero la práctica no era lineal. Aprendí a través del error, a través de la frustración, a través de noches en las que la mente se rebelaba y cada emoción parecía un enemigo. Cada derrota interna era un espejo, una lección silenciosa, una invitación a mirar más profundo. Descubrí que el control no es un estado, sino un proceso. No es un logro momentáneo, sino una constante danza entre la conciencia y el impulso. En esa danza, la paciencia se volvió sagrada. Porque sin ella, la rapidez se convierte en reacción y la reacción se convierte en pérdida. El control verdadero no se nota, no hace ruido, no busca reconocimiento. Se manifiesta en la serenidad frente a lo inesperado, en la capacidad de responder sin ser arrastrado por la emoción. Es un poder invisible que se refleja en cada decisión, en cada gesto, en cada silencio. La mente que domina no lucha. La mente que domina observa. Y en esa observación encuentra la claridad. Encontré que el miedo no desaparece, pero deja de gobernar, la ira no se extingue, pero deja de decidir, la duda no se borra, pero deja de paralizar. Cada emoción conserva su presencia, pero yo dejo de ser su prisionero. Esa comprensión fue el cimiento de todo mi arte, entender que la verdadera fuerza no es acumular, sino liberar, no sujetar, sino fluir, no reaccionar, sino elegir. El mundo exterior puede ser caótico, impredecible, violento. Pero el verdadero campo de batalla siempre está dentro. Cada día, cada momento, cada interacción es un entrenamiento silencioso. Porque lo que te define no es lo que sucede afuera, sino cómo respondes adentro. Y cuando aprendes a responder sin perder el centro, descubres algo extraordinario, jamás pierdes el control. Y justo cuando crees que comprendes esta filosofía, que el control es solo disciplina mental, surge una revelación aún más profunda: el control no se encuentra en la resistencia, sino en la entrega consciente. En dejar que las fuerzas externas existan sin permitir que dicten tu esencia. Porque el verdadero poder de la mente no está en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo sin perder humanidad, sin perder sensibilidad, sin perder vida. Y justo cuando crees que todo se trata de disciplina, de respiración, de observar cada emoción, aparece la paradoja: el control verdadero no se fuerza. Se revela en la entrega silenciosa. Cuanto más intentas sujetar, más se escapa. Cuanto más luchas contra tus impulsos, más fuertes parecen. Pero si aprendes a fluir con ellos, a danzar en la misma frecuencia que tus pensamientos y emociones, descubres una fuerza que no se desgasta, que no envejece, que no se rompe. Observé a otros buscando control en la rigidez, en la tensión de cada músculo, en la sobrepreparación. Pero lo que ellos llamaban fuerza era fragilidad disfrazada. Porque el mundo no espera, no perdona, no se detiene. Y si tu mente se endurece, se quiebra al primer impacto. El control no es resistencia, es adaptación. No es imposición, es integración. No es acumulación, es liberación. Imagina que estás frente a una tormenta. Los vientos intentan derribarte, la lluvia golpea tu rostro con fuerza. Podrías cerrar los ojos y resistir, tensando cada fibra, intentando que nada te afecte. Pero esa rigidez solo te agotará. O puedes abrir los ojos, sentir cada ráfaga, escuchar cada gota, y moverte con ella, dejando que tu cuerpo y tu mente se alineen con la energía de la tormenta. Esa es la esencia del control que nadie enseña. Esa es la filosofía que la mayoría pasa por alto. Y justo cuando piensas que has alcanzado la maestría, surge la duda: ¿será suficiente? ¿Seré realmente dueño de mí mismo si las circunstancias cambian, si el mundo me empuja al límite? La respuesta llega con silenciosa claridad: no se trata de nunca fallar, sino de no permitir que el fallo te arrastre. Cada caída, cada error, cada momento de pérdida aparente es un maestro disfrazado. Lo que parecía derrota se convierte en entrenamiento, lo que parecía pérdida se convierte en descubrimiento. El control no es una meta, es un viaje sin fin. Cada instante es una oportunidad para regresar al centro, para recuperar la calma, para elegir con intención. Aprendí que incluso la emoción más intensa puede ser un aliado si sabes leerla, si no huyes de ella ni la reprimes. La ira puede ser claridad,
El miedo puede ser alerta, la tristeza puede ser profundidad. Cada sentimiento es un instrumento, y la mente que domina sabe cómo tocarlo sin dejarse dominar por él. Lo que nadie vio, y lo que muchos nunca comprenderán, es que la verdadera fuerza no reside en lo que haces, sino en cómo permaneces. En la pausa antes del movimiento. En el espacio entre el impulso y la acción. En la respiración que decide tu reacción antes de que ocurra. Esa pausa, silenciosa y profunda, es donde habita la invencibilidad. Esa pausa es el secreto que transforma el caos en calma, la presión en claridad, la emoción en decisión. Y entonces llega el momento en que todo encaja. La mente no lucha más, no se resiste, no teme. La mente observa, fluye, integra. Y en esa integración, descubres que el control nunca se perdió. Que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido, esperando ser practicado con paciencia, con humildad, con constancia. Cada desafío, cada prueba, cada momento de incertidumbre es solo un reflejo de tu propia capacidad de mantenerte presente, sereno, consciente. Lo más asombroso es que esta fuerza invisible, este control silencioso, no se mide en victorias externas ni en reconocimiento. Se siente en la calma al enfrentar lo inesperado, en la serenidad cuando todo parece perder sentido, en la certeza silenciosa de que nada externo puede arrebatar tu centro. Y cuando comprendes esto, cuando tu mente deja de ser prisionera de sí misma, descubres algo que trasciende la pelea, la vida diaria, el mundo que creías real, jamás pierdes el control, porque el control siempre estuvo dentro de ti. Lo que parecía imposible, lo que parecía secreto, lo que parecía oculto a todos, finalmente se revela. Y al final, no es un truco ni un método externo. Es la filosofía viva que respira contigo, que se mueve contigo, que te recuerda que tu verdadero poder siempre estuvo en tu interior, esperando a ser despertado. Ahora, mientras todo lo aprendido se asienta en tu interior, puedes sentir cómo cada emoción que antes parecía arrolladora se suaviza, cómo cada impulso encuentra su lugar en el flujo de tu conciencia. La mente ya no lucha ni se aferra, simplemente observa, como un lago tranquilo que refleja el cielo sin juzgarlo. Esta calma no es ausencia de vida, sino plenitud de presencia. La verdadera fuerza no grita ni se impone, se siente silenciosa, firme, incorruptible. Recuerdo momentos en los que el caos parecía imparable. Aquellos instantes en que cada pensamiento amenazaba con arrastrarme fuera de mí, en que el miedo y la duda competían por controlar cada respiración. En esos días, comprendí que la victoria no estaba en resistir, sino en integrarme. Cada emoción, por intensa que fuera, tenía un propósito. Cada dificultad, cada prueba, era un maestro disfrazado. El control no se encuentra en la eliminación de obstáculos, sino en la aceptación consciente de su existencia. Y en esa aceptación, la mente se vuelve un espejo limpio, capaz de reflejar la realidad tal como es, sin distorsión, sin juicio, sin reacción impulsiva. Porque cuando comprendemos que nada externo puede determinar nuestra esencia, cuando dejamos de ceder nuestro poder a la opinión, a la presión, al miedo, descubrimos algo extraordinario. La serenidad es la base de todo dominio. El control se revela no como un acto de fuerza, sino como un estado de comprensión profunda. Imagina un río que fluye a través de un valle. En algunos tramos, las rocas desvían su curso, las corrientes lo sacuden, el agua parece perder rumbo. Pero a pesar de los obstáculos, el río continúa su camino, adaptándose, moldeando su cauce, sin perder su esencia. Así es la mente que ha aprendido a dominarse, flexible, consciente, capaz de convertir la turbulencia en movimiento creativo. Cada vez que sientes que una emoción intenta arrastrarte, recuerda que no es enemiga. Es un indicador de tu propia humanidad. La ira señala lo que necesita ser transformado, la tristeza revela lo que precisa ser comprendido, la duda invita a la introspección. Al integrar estas fuerzas, al no resistirlas ni rechazarlas, tu control se vuelve auténtico, sólido y profundo. No es un control mecánico, no es un dominio externo, es la libertad de ser plenamente tú mismo, incluso en medio de la tormenta. Y mientras observas tu mundo interior con esta claridad, surge una sensación de redención silenciosa. Cada error, cada momento de pérdida aparente, cada instante en que sentiste que todo se escapaba, se transforma en aprendizaje. Ya no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, solo comprensión y aceptación. La mente encuentra su ritmo, la respiración su cadencia, el cuerpo su alineación natural.
todo converge en un estado de equilibrio que nadie puede arrebatarte. El control que antes parecía inalcanzable ahora se revela en pequeños gestos cotidianos, en la paciencia para escuchar, en la claridad para decidir, en la calma para actuar. Todo lo que antes te desafiaba ahora es una oportunidad de practicar tu presencia, de fortalecer tu centro, de consolidar la serenidad que te acompañará más allá de cualquier circunstancia externa. Y mientras te sumerges en esta comprensión, puedes sentir cómo cada capa de tensión interna se disuelve lentamente. Cada emoción encuentra su cauce, cada pensamiento, su lugar. La mente ya no es campo de batalla, sino espacio de creación. El caos exterior deja de tener poder sobre ti, porque has aprendido a navegarlo sin ser arrastrado. Y en ese silencio, en esa quietud, en esa paz profunda, nace la certeza, jamás perderás el control, porque el control ya no depende de resistir, sino de comprender, integrar y fluir. Y ahora, al mirar atrás, puedes ver el camino recorrido. Cada instante de miedo, cada desafío que parecía insuperable, cada momento en que dudaste de ti mismo, todos ellos se alinean como piezas de un mosaico invisible que revela la verdad. El control nunca estuvo perdido, nunca fue prestado, nunca dependió de circunstancias externas. Siempre residió dentro de ti, esperando a que aprendieras a escuchar, a observar, a fluir. ¿Recuerda aquella pregunta que surgió al principio? ¿Qué significa realmente perder el control? La respuesta ya no es un misterio. Perder el control no es un fallo, no es una derrota, es un recordatorio de que nuestra conciencia puede elevarse por encima del impulso, de que nuestra mente puede ser más profunda que cualquier emoción que la agite. Lo que parecía una amenaza ahora se revela como oportunidad. Lo que parecía un enemigo ahora se convierte en maestro. En la serenidad descubres que nada fuera de ti puede determinar quién eres. Ni la opinión de otros, ni la violencia del mundo, ni la presión del tiempo. Solo tu interior dicta tu reacción, solo tu centro define tu camino, solo tu conciencia sostiene tu libertad. El control se convierte en un estado de ser, no en un acto momentáneo. Y en ese estado, cada movimiento, cada decisión, cada respiración se realiza con precisión, con intención, con claridad. La filosofía que sostenía mi vida, que guía mis pasos, no es un método secreto ni una técnica reservada para pocos. Es la práctica de la atención plena, de la integración emocional, del reconocimiento profundo de cada impulso y cada pensamiento. No hay fórmulas mágicas, solo compromiso silencioso, presencia constante y apertura a la vida tal como es. Y en esa práctica, descubres algo que transforma todo. El control verdadero no limita, no sujeta, no reprime. Libera. Libera tu mente, libera tu espíritu, libera tu esencia. Y mientras respiras esta verdad, puedes sentir cómo cada rincón de tu ser se acomoda en un equilibrio invisible. La tensión se disuelve, la claridad se expande, la calma se vuelve tangible. Todo lo que parecía externo, amenazante o inalcanzable, ahora se percibe desde un centro sólido, inmutable, profundo. Lo que antes te desafiaba ahora te recuerda tu propia capacidad de permanecer presente, sereno y consciente. Al final, puedes regresar mentalmente al inicio de este viaje, a esa primera pregunta, a ese instante de duda, ¿alguna vez perderé el control? La respuesta resuena ahora con fuerza silenciosa, jamás. No porque domines todo lo que te rodea, sino porque has aprendido a dominar tu interior. El control no es un acto de poder sobre el mundo, sino un acto de presencia en ti mismo. Y esa presencia, silenciosa y constante, es invencible. Imagina por última vez el lago tranquilo, reflejando el cielo sin esfuerzo. Imagina el río que fluye, adaptándose sin perder su cauce. Imagina la mente que observa sin reaccionar, la respiración que decide sin miedo, la vida que se despliega sin resistencia. Todo esto eres tú. Todo esto está dentro de ti. Y mientras este pensamiento se asienta, un silencio profundo llena el espacio. Un silencio que no exige nada, que no dice nada, que simplemente deja que la verdad se revele. El control nunca se pierde, porque siempre estuvo, siempre estará, dentro de ti.